En la era digital, donde las compras, los mensajes, fotos, transacciones económicas las hacemos cada vez más por Internet, nuestros datos corren peligro. La banca electrónica ha venido para quedarse y facilitarnos la vida, pero las ciberestafas también. Una parte de la responsabilidad es del usuario, pero las entidades bancarias tienen que alertar en caso de ver situaciones sospechosas. Las ciberestafas, el blanqueo de capitales, lo que valen nuestros datos en Internet, son temas que seguro que a más de uno de ustedes le suenan. En Radio Huesca hemos hablado con Carlos Solano, de la empresa situada en Hualca, Ardiciber, pasada por los micrófonos del Hoy por Hoy Huesca. Sí, de hecho, ha salido recientemente la sentencia del Supremo en abril del mes pasado, que aclara definitivamente en el tema de estafas cibernéticas a través de banca electrónica, que hay una responsabilidad cuasi objetiva de la banca en estos temas. Ya había habido sentencias de audiencias provinciales, entre ellas la de Huesca, por ejemplo, que en casos de phishing, que es decir, cuando te engañan informáticamente, te roban las credenciales y entonces se produce la ciberestafa, ya ha quedado demostrado que hay una responsabilidad, insisto, cuasi objetiva de la banca. Solamente en casos muy excepcionales la responsabilidad, que no la culpa, la responsabilidad podría ser del cliente. Pero en condiciones normales la responsabilidad es del banco. Lo primero que hay que dejar claro es que el usuario tiene que hacer todo lo posible, ¿no?, para no Sí. cometer ninguna negligencia. Sí, mira, precisamente esto lo aclara la sentencia del Supremo. El usuario tiene dos obligaciones. En primer lugar, guardar diligentemente sus contraseñas. Y en segundo lugar, cuando se produce una incidencia fraudulenta, notificarlo inmediatamente al banco. Entonces, aquí viene el concepto de grave negligencia. Es decir, y el Tribunal Supremo lo aclara. Viene a decir que cuando una víctima denuncia en el banco que ha sido ciberestafado, el banco siempre alega, oiga, es que usted ha sido gravemente negligente en la custodia de sus claves. Y entonces esa es la excusa a la que se aferran las entidades bancarias para no asumir su responsabilidad. Y esto ha quedado diafánamente demostrado por la sentencia del Supremo, que viene a decir que cuando hay un engaño informático, es decir, cuando la negligencia parte de un tercero que te induce a ti a un engaño, entonces no es grave la negligencia. Podrá llamarse imprudencia o como quieras llamarlo, pero no es gravemente negligente. Gravemente negligente, el Supremo así lo explica, por ejemplo, sería si guardas tus contraseñas en la tarjeta de crédito y pierdes la tarjeta de crédito. Entonces, claro, esa negligencia nace de ti misma. Entonces, ahí el banco te dice, oiga, es que usted fue gravemente negligente y ahí tiene razón. Esas son las obligaciones. Guardar diligentemente tus claves. Si te engañan, pues eso entraría como algo excepcional. Y también dice la sentencia que nosotros hemos cometido o hemos podido cometer una negligencia, pero que el responsable de custodiar nuestras informaciones y al fin y al cabo nuestros bienes son las entidades bancarias. Claro, tú cuando tienes un contrato con una entidad bancaria, en realidad son dos contratos. Uno, el contrato de cuenta bancaria, en el que tú entregas tus fondos y el banco se obliga a guardarlos y custodiarlos. Y luego tienes el contrato de banca digital, en el que el banco se obliga a garantizar que las comunicaciones entre tú y el banco son íntegras, auténticas y que no se pueden modificar. Entonces, por allí, por ese contrato de banca electrónica, es por donde entran los estafadores y se producen los fallos. Es decir, los sistemas de doble autenticación no están siendo todo lo ajustado a lo que la legalidad obliga. Carlos, ¿los ladrones cada vez van más rápido? Es algo, sí, siempre van más rápidos que los buenos. Sí, porque tienen incentivos a ello. Conocen perfectamente el sistema y además utilizan técnicas y sesgos para engañar a la gente, y la gente pues es muy confiada y entonces pues acaban entregando esos códigos o esas contraseñas de manera de buena fe, por decirlo así, pero claro, al final les acaban engañando. Pero lo que queremos transmitir es que la entidad bancaria no es responsable de que le engañen a una víctima, pero es responsable de que le estafen. Es decir, tienen que poner unos medios, y así lo estima el Supremo, tiene que hacer unos servicios para que, aunque sea la víctima engañada, se den cuenta el banco de que algo está pasando raro en las cuentas bancarias de sus clientes y, por tanto, salten todas las armas y corten la estafa. ¿Y se están ajustando a esa medida?
pues por la cuenta que les trae ya lo pueden ir haciendo, sí. O sea, pero de los últimos 5 años hacia atrás, toda persona que haya sido ciberestafada y que el banco le haya dicho que no, es que usted ha sido gravemente negligente, pues lo que tienen que hacer es reclamar al banco, y pueden hacerlo a través de nosotros, de Ardi Ciber, que somos una empresa profesional que nos dedicamos a esto, y que no se preocupen, que nosotros les vamos a entender. Sabemos el dolor que ha causado a una víctima de ciberestafa el ser ciberestafado, porque es la vergüenza, ¿no? De decir, joder, me han engañado, qué tonto he sido. Entonces voy al banco y el banco te dice, efectivamente, ha sido usted muy tonto, o sea, usted ha sido muy gravemente negligente al dar estos claves. Y entonces, claro, la gente viene con la moral hundida. Es decir, incluso a veces el problema no es recuperar el dinero, porque, insisto, gracias a esta sentencia y a nuestro trabajo costará porque se van a revolver como un gato panza arriba, pero el dinero se puede recuperar. Pero la integridad, o sea, la moral, la personalidad, eso cuesta mucho recuperar, porque las víctimas de ciberestafas son víctimas psicológicamente tocadas. Eso lo hemos detectado, ¿eh? Tenemos muchos tipos de víctimas que nos han llamado y todos tienen ese patrón común, ¿eh? O sea, que casi más el primer trabajo psicológico. Ves cada historia que llegas a casa y llegas tocado, ¿eh? Porque la gente te cuenta sus historias de cómo le han engañado y las consecuencias del engaño, y son historias para no dormir, ¿eh? ¿Hay algún patrón que hayáis analizado en Ardi Ciber que digáis, pues más o menos este puede ser la tónica, o son perfiles siempre diferentes? ¿El perfil del estafador o del...? De la persona estafada. No, el perfil de la persona estafada pues, es completamente heterogéneo. Es decir, esto que dicen, ¿no? Que caen mucho los ancianos y tal. Pues, hombre, un anciano que no tenga banca electrónica, por ejemplo, es muy difícil que le estafen, ¿vale? Es decir, pero podemos encontrar desde gente joven con las nuevas tecnologías que les hacen engaños, o gente mayor, de cualquier tipo de profesión, estudios laborales, acaban siendo... Porque cualquier persona en un momento dado puede caer en esa estupidez de decir, ostras, me han engañado, me han pillado en un momento bajo, y es que además son muy exactos, o sea, tienen tus datos. O sea, es que nuestros datos ya están en manos de los estafadores, por brechas de seguridad, incluso por nuestra propia imprudencia al compartir nuestros datos. Luego viene que esos datos los utilizan para convencernos y engañarnos. Ese es el patrón que hemos detectado. Que el primer paso siempre es la brecha de seguridad, la filtración de los datos. Y a partir de ahí, como tienen los sesgos psicológicos para saber qué puntos tocarnos, porque son auténticos profesionales, pues nos hacen un perfil, y cuando nos atacan saben lo que tienen que tocarnos. A este le atacamos por aquí, le decimos esto, lo otro, y la gente en un momento dado puede caer en el engaño. Lo que está claro es que la banca digital ha venido para quedarse. Sí, claro. Igual que estos problemas han venido para quedarse. Sí, pero la banca digital tiene que ponerse las pilas y hacer sistemas de doble, triple autenticación a la hora de permitir el acceso a esa banca digital. Y luego, una vez que están dentro, los códigos para autorizar los pagos y cargos y transferencias, o sea, tienen que ser muy restringidos para garantizar que solo los pagos que autoriza el cliente son los correctos. Y estamos detectando, o por lo menos desde luego, en los últimos 5 años o 10 o 15, y sobre todo a través de la época del COVID, fue cuando se pusieron demasiadas facilidades. Es decir, cuando la gente estaba en casa, entonces claro, había que hacer operaciones y tal, entonces dijeron, venga, vamos a hacer fácil operar online. Y claro, el 99% de las operaciones son gente legítima que se entra y actúa. Pero claro, ese 1% es mucha gente. Ese 1% que se mete por ahí con las facilidades que se daban, pues a partir de allí se creó unos vicios adquiridos que han llegado hasta hoy. O sea, el crecimiento exponencial, y eso te lo puede decir cualquier policía o guardia civil, el crecimiento exponencial de los delitos cibernéticos en comisaría, te das cuenta que están absolutamente colapsados. ¿Y esos vicios, Carlos, de los que hablas, cuáles serían? ¿Vicios? Sí, ha dicho, hemos adquirido unos vicios... La banca. Sí. La banca. Pues dar por supuesto cosas que no son.
principalmente. Es decir, a la hora de sobre todo evitar la suplantación de identidad. Es decir, se hacen pasar por el cliente de la banca digital y entonces, claro, le suplantan y el banco dice, pues yo no he detectado nada raro. Hombre, pues si de repente, como dice la sentencia del Supremo, dice, en el caso de que por la noche de madrugada hacen 15 transferencias por valor de 85.000 euros que vacían la cuenta bancaria que había este señor, y el banco dice, no, aquí se hizo todo con los códigos y con los, y con los códigos y todo Sí. todo necesario. Dice, ya, pero es que ha habido 15 transferencias de madrugada, 85.000 euros que ha salido del banco y allí el Tribunal Supremo dice, esto es una deficiencia en el servicio. Ustedes deberían haber saltado todas las alarmas de que algo está pasando en tu cuenta bancaria de tu cliente, porque tienes un deber de guarda y custodia. Es decir, algo raro está pasando allí. Tú tienes que poner los medios para detectar. Y el Supremo te lo dice. Proactivamente tienen que poner los medios para detectar estos casos. Y ahí es donde se tienen que poner las pilas los bancos. Pues ahí es donde se tienen que poner las pilas los bancos. También nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, Sí, claro. del usuario, para evitar dar pistas. Claro que sí. Evidentemente la protección empieza por uno mismo, pero lo que no pueden hacer las entidades bancarias es trasladarle toda la responsabilidad de la guarda y custodia de sus claves y de sus procesos a los clientes. Eso es importante, porque si no se estarían lavando las manos. Y de hecho, otra derivada de la sentencia del Supremo es que el banco alegaba, oiga, es que en mi contrato de banca digital yo le trasladaba toda la responsabilidad a mis clientes en caso de fraude. Y el Tribunal Supremo dice, oiga, no, usted no puede poner estas cláusulas exonerativas en sus contratos. Usted tiene que cumplir la ley, tiene que proteger a sus clientes y tiene que implantar medidas adicionales de protección para detectar cuando su cliente está siendo ciberestafado. Porque como tú has dicho, efectivamente, la banca digital ha venido para quedarse, pero tiene que ser una banca digital en la que podamos confiar todos. Y entonces tiene que ser una banca digital blindada incluso hasta los fallos de los propios usuarios. Es decir, es la ley de Murphy. Es decir, tiene que estar diseñado para que aunque a tu cliente lo engañen, no le estafen. Y ahí estamos nosotros, Ardiciber, para acompañar a la gente que ha sido ciberestafada, porque le entendemos, los comprendemos, sabemos que han pasado un mal rato y posiblemente ahora cuando vengan a nosotros volverán a pasar ese mal rato que pasaron. Pero nosotros estamos para ayudarles a superar ese duelo y ayudarles a recuperar no solamente el dinero, sino a recuperar su vida. Yo en Semana Santa estuve hablando con un cliente nuestro y una gran estafa que le habían hecho y me dijo una frase que me dejó impactado. Me dijo, es que ha pasado esto hace un año, señor ya mayor. Dice, mi mujer me dice que desde que pasó esto no soy el mismo. Para que veas cómo se queda la gente de tocada. Y no importa el importe que te hayan estafado. Hay gente que le estafan cantidades mucho más pequeñas, pero les crean ansiedad. Es decir, le roban el móvil y a partir de entonces, cada vez que llega una notificación del banco y pensaban, joder, ¿me habrán vuelto a estafar? O sea, cada vez que le llega una notificación del banco, quedan con estrés postraumático, podría decirse así. O sea, porque claro, es que tú confías en una entidad y resulta que te engañan y te roban todos tus ahorros. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te queda el cuerpo? La gente se queda muy tocada. Y lo estamos viendo nosotros día a día. Y nosotros estamos aquí para ayudar a esa gente. Y damos ese servicio. Pues está instalada en el Parque Tecnológico de Huelca, aquí en Huesca, Ardiciber, y damos las gracias a Carlos Solano que haya estado aquí para contarnos un poco la conferencia de esta tarde. Pero bueno, en líneas generales son consejos que nos sirven para todos los días. Carlos, muchísimas gracias. A ti un saludo. Chao.